Muchachos, ¿cómo están? Buenos días, profe. ¿Alguna duda antes de empezar la clase, muchachos? ¿Algún ejercicio de tarea o que estuvieran resolviendo ahí? ¿Algo de la vez pasada? Profe, yo tengo duda, de hecho, con el 113 del capítulo 2 de la tarea y Ajá. 64. Vamos a buscarlo. 213 y 264. Ajá, sí, eso es. Ok. Ok, para verlo en orden voy a ver primero el 64. Vamos a ver. Dos, seis, cuatro. Ok. Voy a compartir la pantalla. Este de aquí abajo, ¿está bien? Es ese, sí. Yo lo estoy viendo la versión en inglés. Sí, profe, sí, es ese. Ok. Una carga de tensión de 2.75 kilonewton es aplicada a una probeta de pruebas hecha de lámina de acero de 1.6 milímetros, un módulo de 200 gigapascales y un módulo de ion de 0.3. Perdón, un coeficiente de Poisson. Determina el resultado del cambio en la sección de 50 milímetros, ¿okay? En el ancho de la sección AB y en el espesor de la sección AB. Por último, en la sección transversal, la diagonal de la sección, vamos a ver, sí, en el área de la de sección transversal de la sección AB. Bueno, en ese caso entonces, me están dando la fuerza. Tengo que considerar entonces cuál es el eje en donde se va a producir el esfuerzo principal. Voy a tomar unos datos y me paso al papel. Vamos a ver entonces. Son 2.75 kilonewton. Mide 50 milímetros esa sección entre A y B por 12 milímetros. Con E igual 200 gigas. Poisson 0.3. Entonces va a ser, esa primera pregunta realmente es el cambio de longitud, ¿verdad? Es el delta L o, o el delta sencillamente en la sección AB, la deformación en la sección AB. Lo segundo es el cambio en el ancho. Okay. Un cambio en el ancho. Lo segundo, un cambio en el espesor. Y último, un cambio en el área. Ok. Entonces, voy a irme al papel. Ahí específicamente donde tuve más problemas fue en la parte C, que no entendí muy bien cómo sacarlo del área transversal. Ok. Bueno, básicamente, lo primero es determinar
Vamos a ver, aquí dibujé solamente lo que es la sección AB, ¿verdad? Y entonces, lo mejor es ubicar esa sección en el sistema de coordenadas tridimensional, ¿verdad? Aquí tengo entonces el eje X, eje Y y eje Z. El eje principal es el eje donde está aplicada la carga, es el eje X, ¿verdad? Entonces quiere decir que es en ese eje en donde se va a dar la máxima deformación unitaria. Entonces decimos que la deformación en la sección AB, ¿verdad? Que es en X, es utilizando la fórmula P por L entre E por A. Me dan la carga, la longitud, el módulo de elasticidad y el área, ¿verdad? ¿Cuál es esa área? El área transversal, esta área de acá. Esa área va a ser entonces de 12 milímetros por, ok, déjenme ver qué decía ahí. 12 por 10 a la 3 por 1.6 por 10 a la 3. ¿Dónde decía eso? 50 milímetros. 12 milímetros es lo que mide de alto. ¿Y dónde decía el espesor? Ahí está, 1.6 milímetros, dice el espesor. Ajá. Ok. Entonces, $1.6 milímetros. ¿Cuánto le dio eso entonces? ¿El área? 1.92 por 10 a la menos 8. 1.92 por 10 a la menos 8 metros al cuadrado. Sí. Ok. Entonces, bueno, de aquí saco ese delta, no es nada del otro mundo, ese delta AB, que sería la carga entonces de 2.750 newtons, la longitud 0.05 metros, entre E200 por 10 a la 9, y el área 1.92 por 10 a la menos 8. ¿Y eso dio? Profe, ya le digo, es que creo que ahí en lugar de 10 a la menos 8 era 10 a la menos 5. A la menos 5. Voy a Sí, explicar eso. Vamos a ver, sería 0.012 por 0.0016 es 1.92 por 10 a la menos 5, sí, es a la menos 5. Ok, a la menos 5 ahí. Entonces, 2.750 por 0.05 dividido entre 200 por 10 a la 9 y entre 1.92 por 10 a la menos 8. Y eso da 3.58 por 10 a la menos 2. Así le dio. Sí, me da igual. Metros. Ok. Entonces, para calcular la deformación en los otros ejes, esos otros ejes se consideran secundarios, ¿verdad? Entonces, tengo que calcular primero la deformación unitaria en este eje X. Entonces digo que E sub X es el delta AB, o sea, la deformación en el eje X entre la longitud, ¿verdad? En X, que eso es los 50 milímetros. Entonces divido 3.58 por 10 a la menos 2 entre 0.05. Dividido entre 0.05 y eso da 7.16 por 10 a la menos 1. Bueno, eso es 0.716 metros sobre metro. Esas son las unidades para deformación unitaria. Y entonces ahora la deformación unitaria en el eje Y va a ser igual a menos
el coeficiente de Poisson por la deformación unitaria en el eje X. Y lo mismo vamos a hacer con el eje Z, menos el módulo de Poisson por E sub X. Entonces, esto es 0.3 por 0.716. Eso da 0.215 metros sobre metro. Y ahora, ¿cuánto es la deformación real? Entonces, en el eje Z, o sea que, perdón, en el eje Y, que es en la altura, ¿verdad? Va a ser la deformación unitaria por la longitud en el eje Y. Esto es entonces 0.215 por la altura que es de 12 milímetros, 0.012 por 0.012, y eso me da entonces negativo, ¿verdad? Aquí, menos esto, menos, y eso me da menos 2.58 por 10 a la menos 3. Por 10 a la menos 3 metros. O sea, 2.58 milímetros se encoge. Entonces, en la deformación en Z, esto me va a dar igual, unitaria, es entonces menos 0.215 metros sobre metro, pero la deformación absoluta en el eje Z, que sería el espesor, es entonces esto, menos 0.215 por la longitud en Z, que es 1.6 milímetros, ¿verdad? Era 0.0016. Y eso da 3.44 por 10 a la menos 4 metros, o sea, 0.3 milímetros. Ese es el cambio entonces, la disminución en el espesor, esta es la disminución en la altura. Disculpe, profe. Esto es el aumento en la longitud, ¿sí? Es que a mí el cambio en AB ¿Sí? me está dando por 10 a la menos 5, no por 10 a la menos 2. Ajá. Sí. Revisarlo. A ver, vamos a ver, 2750 por 0.05 dividido entre 200 por 10 a la 9, dividido entre 1.92 por 10 a la menos 8. Profe, esa es la menos 5. Es 3.5, ¿no? Sí, Ah, es uno. es que, ya, sí, ese es el error, que ese había que corregirlo, sí, que era por 10 a la menos 8. Entonces, esto le da a la menos, ¿qué? Eso da a la menos 5. A la menos 5. Uh-huh. Ok, entonces, si esto es a la menos 5, vamos a ver. Ese diría 7.16 por 10 a la menos 4. 7.16 por 10 a la menos 4. 4. Ok. Metro sobre metro. Bueno, y hay que hacer los ajustes en todos. Entonces, veamos, el E sub Y sería menos 0.3 por 7.16 por 10 a la menos 4. Y eso me da entonces 2.15 menos 2.15 por 10 a la menos 4 metros sobre metro. El delta Y, ¿verdad? Que es en altura, entonces sería eso, menos 2.15 por 10 a la menos 4, multiplicado por la altura en Y, que es 0.012 metros. Y eso da menos 2.57 por 10 a la menos 6. 10 a la menos 6. El E sub Z va a ser igual que el E sub Y, es menos 2.15 por 10 a la menos 4. Y entonces el delta Z
es menos 2.15 por 10 a la menos 4 por 1.6 por 10 a la menos 3. Y eso da 3.44 por 10 a la menos 7. Por 10 a la menos 7 metros. Ok, entonces ahí están todas las deformaciones. Y en el área, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Cuál es el cambio del área? Bueno, esto es un problemilla geométrico básico, pero se las trae si uno no tiene cuidado. Porque entonces lo que tiene que hacer es calcular el área inicial y el área final. El área se va a ver disminuida en los dos ejes, ¿cierto? Porque en el eje, ese objeto solo se estira en el eje X, en el eje Y y en el eje Z se encoge. Entonces, para calcular la diferencia de áreas, tengo que calcular el área inicial y el área final. El área inicial es entonces 12 por 1.6 milímetros. Que eso daba 9.2. 9.2. ¿Cómo es? No, vamos a ver. 1.92 por 10 a la menos 5. 1.92 por 10 a la menos 5 metros cuadrados. Y el área final, entonces, va a ser, ¿cuál es la altura? Esta altura, que es en el eje Y. Aquí está eje Y y por aquí el eje Z, ¿verdad? Esto es una vista transversal. Entonces, esto inicialmente era 12 milímetros y esto era 1.6. Ahora, esta nueva altura, vamos a llamarle H2 y a esto le voy a llamar T2. Entonces el área final es H2 por T2. H2, la altura final es la inicial menos el cambio que tuvo. Entonces, ¿qué serían? 0.012 metros menos el cambio en el eje Y, que fue 2.58 por 10 a la menos 6. Y el espesor va a ser lo que era antes, 1.6, 0.0016, menos lo que cambió en Z, que es 3.44 por 10 a la menos 7. Estos números son tan pequeños, que si no trabajamos con suficientes decimales, nos vuelve a dar exactamente igual. El área final nos vuelve a dar exactamente igual que el inicial. Hay que trabajar con muchos decimales para notar el cambio, ¿verdad? Hacemos este producto y entonces el delta área, cambio de área, es área inicial menos área final. Eso es todo. ¿Está claro? Sí, profe, sí, ya me quedó claro. Ahí yo creo que era 0.016. El cambio. Es que, no, es que escribió 0.0016. Pero todo bien, sí entendí. Ajá. No, es que era 1.6 milímetros. ¿Está bien? Sí, era 1.6 milímetros el espesor. Sí, está bien, Está bien. Ok, y el otro ejercicio, ¿cuál era, Fabiola? Profe, era el 113, pero bueno, es que también tengo como una duda con el 45, pero no sé si mejor el 45.